¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Tiempo de Descuento aquí en Navarra Televisión. Ya se ha cumplido el primer tercio de Liga en Segunda División y la verdad que hoy no les traemos nada de buenas noticias. En nuestra tertulia hablaremos de esa derrota del Club Atlético Osasuna frente al Albacete en una mala imagen la ofrecida por el conjunto rojillo, el de Jan Urban, que perdía por 2-0 y el descenso está a tan solo un puntito. Además, por supuesto, no faltará nuestro repaso al fin de semana deportivo con los resultados, entre otros, del Aspilvidal, que ganó, la derrota abultada de Magna Navarra, también con derrota se saldó el encuentro de la Acturale Orbina. Ganó el Betia Neitasuna, el Puente Genil cordobés también hizo lo propio Planasa Navarra, ante el que hasta esta jornada era el líder, y hablaremos de ese hombre que da el pase, de Hernández Sonseca, y derrota tercera consecutiva, 3 partidos en casa, 3 derrotas para el Ardoy. Además vamos a hablar de halterofilia, del Campeonato Navarro que se disputó este pasado sábado y además del Campeonato de España, con buenas noticias de los sub-15. Van a estar aquí dos halteras protagonistas, oro y plata, subcampeón y campeón de esta disciplina en la categoría de 69 kilos en sub-15. Dos chavales, y además nos acompañará el presidente de la Federación Navarra de Halterofilia. Pero antes de empezar el programa, nosotros queremos felicitar y dar la enhorabuena a Alex Mariñelarena, el piloto de Irurzun, que ha sido reconocido esta misma mañana por el Gobierno de Navarra. La presidenta del Ejecutivo, Yolanda Barcina, y el consejero de Políticas Sociales le han entregado uno de los galardones de la Juventud 2014 por su ejemplarizante capacidad de superación para volver a pilotar tras el grave accidente sufrido el febrero pasado en Francia. También han reconocido al Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla por su 25 aniversario, la Fundación Aspace por fomentar la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad a través de su programa de inserción laboral, y una mención especial a título póstumo a la periodista con tetraplegia Ninoska Moral, fallecida el pasado mes de agosto. Todos ellos han sido reconocidos, y en lo que a Tiempo de Descuento respecta, con Alex Mariñelarena, con el piloto de Irurzun, que la verdad está siendo un verdadero ejemplo de superación. Ya ha subido a su montura intentando volver a meterse en el mundillo, y esperemos pronto verle en un mundial. Ejemplo de superación que tal vez deberían tomar, y de sacrificio, nota nuestros siguientes protagonistas. Hablamos ya de Osasuna y esa derrota ante el Albacete. Fernando Benito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En una imagen que dejó bastante que desear, ¿no? Pobre, lo visto ayer en el Carlos Belmonte. Pues sí, la verdad que sí, pobre, decepcionante. Yo creo que aquí caben un montón de artículos, de adjetivos, y sobre todo, pues eso, ¿no? Salir al campo con una defensa muy blanda, con un equipo sin chispa, no sé, con la sensación de que sales a jugar, a cumplir el expediente, como funcionarios del fútbol. Es decir, que nosotros venimos aquí, jugamos y nos vamos, ¿no? Es decir, sí que a mí ayer el equipo me decepcionó, hacía muchísimo tiempo que no me decepcionaba tanto. Pero ya no te hablo ya de este año, que se han perdido partidos por circunstancias, pero es que ayer fue todo, aparte de un mal planteamiento para mí de Jan Urban, por supuesto la falta de chispa, la falta de alma en el equipo, y eso no entiendo que no se puede ni se debe permitir en un equipo como Osasuna. Parece que cunde el desánimo entre la afición rojilla. No sabemos si a nuestro siguiente invitado también. Félix Zalba, muy buenas noches. Ya han pasado unas horas de ese partido, porque ayer la gente estaba muy encendida, hoy tal vez un poquito más calmado. ¿Se puede ser optimista o no después de lo visto ayer? Difícil. Yo procuro ser realista, y entonces Osasuna, comparto lo que acaba de decir aquí nuestro amigo Fernando, comparto íntegramente todo lo que ha dicho, pero es que no se puede salir al campo con la camiseta y el escudo creyendo que los demás equipos nos van a respetar por ser lo que hemos sido, sino que es que tenemos que convencernos y mentalizarnos de que estamos jugando en segunda división, que la segunda división es menos técnica que la primera, pero es que tácticamente hay grandes equipos que luchan y pelean muchísimo. Y el ejemplo lo tuvimos en el último equipo que nos visitó en Pamplona, la Ponferradina, que hizo un gran partido táctico, supo defenderse perfectamente y salir al contraataque, ¿no? Entonces a mí me da pena las muchas carencias que tiene de falta de garra, a veces se les ve muy apáticos, se les ve sin motivación, se les ven fríos, apagados, y esto no es la primera vez que lo comentamos aquí en las tertulias, ¿no? Y entonces ya
de vez en cuando pues se va programando ya un poco esto y nos estamos habituando a ello. Y yo creo que Osasuna tiene que pegar un cambio radical. ¿Por dónde tenemos que empezar? No lo sé, pero que hay que cambiar radicalmente el equipo, olvidarnos de las 6 ausencias que hemos tenido porque se han ido a la Copa de América o de África, que ya sabíamos que tenían que irse en el mes de agosto, pero no hemos cubierto el equipo demasiado bien y hay jugadores con galones de primera división, que han estado jugando en primera división, que no asumen las responsabilidades que deben de asumir. Vamos a testar la gravedad de la situación con un optimista por naturaleza como es Javier Trigo. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Sigues optimista como la última vez o ya el desánimo va cundiendo un poco? No, yo, a ver, soy optimista por naturaleza y creo que pues vamos a salir de esta situación, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el optimismo tiene que ser un optimismo razonable y es cierto que hasta el momento no nos están dando como muchos argumentos para poder defender este optimismo. El partido de ayer hay que recordar que era un partido contra el colista, o sea, no estuvimos jugando contra un equipo de los primeros puestos, ¿no? Y vamos además con ilusión de puntuar, porque claro, si no vas con esa ilusión al campo del último, ¿a qué campo vas a ir, ¿no? Y la respuesta del equipo ayer pues fue decepcionante, ¿no? O sea, no tuvo alguna ocasión, pero bueno, yo creo que estuvimos siempre, fíjate, estamos viendo ahí el primer gol, ¿no? El segundo gol. El segundo gol es bueno, este. Vamos, una pasividad tremenda de la defensa, igual que el segundo. Pero bueno, yo confío en Jan Urban, confío en Kibu Vicuña, creo que tienen que dar con la tecla, hasta el momento no han dado con la tecla. Es un equipo que sabe sufrir y sabe luchar, lo vimos yo recuerdo el primer partido de Liga contra Barcelona B, la intensidad con la que se jugó en la primera parte, cómo se presionó a ese equipo, no se le dejó jugar, o sea, es un equipo que sabe jugar con intensidad, pero bueno, creo que se está pasando una racha mala, que no se está dando con la tecla, no se está dando con ese bloque de 11 jugadores que pueden sacar esto adelante y bueno, voy a darle todavía un plazo de confianza al equipo técnico para que puedan sacar esto. Jugadores hay, creo que mimbres el equipo las tiene, y como comentaba ahora Félix, hay muchos jugadores que han jugado en primera división, que tienen nivel técnico para poder sacar esto adelante y yo confío, ¿no? Pero bueno, es cierto que cada vez el margen de error se reduce y bueno, a ver si conseguimos que sea contra el Girona el próximo sábado cuando empecemos a dar también la de cal. Luego hablaremos de ese encuentro, además repasaremos la victoria precisamente del Girona, que está coliderando con el Las Palmas esta liga en segunda división. Vamos a escuchar las palabras del técnico polaco de Jan Urban al término del choque. Esto es lo que decía. Nos faltó marcar, porque ocasiones sí que hemos tenido para marcar y sobre todo el segundo gol. Con esa facilidad no te pueden marcar un gol. El equipo está muy cabizbajo porque hemos perdido con el Albacete, pero como equipo no creo que fuimos peores. Si empezamos a llorar demasiado tiempo no nos conviene, ¿no? Tenemos que ponernos el mono de trabajo, trabajar y sacar el próximo partido en casa adelante porque la situación se nos complica. No, si nosotros no podemos jugar con los chavales y dando oportunidades a todo el mundo estando en una situación como estamos, ¿no? Fíjate que hoy han jugado 4 o 5 chavales, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy Íñigo de Frutos no está para debutar, que hay que darnos cuenta de una cosa: los jugadores de promesas que entrenan con nosotros, eso no quiere decir que son ya para jugar, ¿no? Una progresión de un jugador joven estando entrenando con primer equipo es una experiencia nueva para él y también tiene que adaptarse a ella, asimilar. No quiere decir que tiene que jugar, ¿no? Hablaba Urban de los chavales, un poquito en esta última declaración siguiendo lo que dijo en la previa, ¿no? Que vista las circunstancias por esas bajas, tanto por sanción como por lesión del Club Atlético Osasuna, sobre todo en su zaga, el sábado en la previa dijo que Unai García y David García son el futuro de Osasuna, son los futuros, puede ser, centrales de Osasuna, pero que de momento en el presente
como que aún estaban un poquito verdes al término del partido, un poquito ahora hablando con Íñigo de Frutos, porque puso a Sisi de lateral, pudiendo haber puesto a este jugador del filial, vino un poquito a continuar ese discurso, ¿no?, que siguió este fin de semana. Hablaba de las ocasiones, al principio también escuchábamos, Fernando, Osasuna tuvo, en la primera parte, por ejemplo, sí que tuvo 3 ocasiones, una precisamente de David García, un cabezazo, una de Unai García a la salida de un córner que cogió un balón y a punto estuvo de marcar, y un cabezazo de Nino también. Y la de Nino, sí, el tiro, sí. Bueno, la verdad que alguna tuvimos, pero no me parece argumento. Ellos también tuvieron las suyas y efectivamente el mejor jugador de Osasuna fue el portero. Sí, hizo 2 paradas soberbias, o sea, podemos haber vuelto con 4 goles. No estoy muy de acuerdo con... Yo no vi el partido que vio el entrenador, pero bueno, sobre esto hay opiniones. Y luego lo que dice de Íñigo de Frutos es un chaval que yo desde edad juvenil, lo sigo en el juvenil, en el Promesas, a mí me parece que sí que... Pues sí que es cierto, claro, que el que está todo el día con ellos es Jan Urban. A mí me sorprendió muchísimo que a día de... Bueno, pues que decida poner a Sisi en una posición que para nada es la suya y prescinda de los servicios de este chaval. También le ha pasado un poquito con José García, ¿no? Un jugador que el año pasado vimos que tenía capacidad, que bueno, de hecho cuando debutó lo hizo bien, esperábamos una progresión y no sabemos ni cómo ni por qué, pues vuelve a contar con él muy poco, ¿no? Ahí, bueno, pues sí que hay que respetar al entrenador, porque efectivamente es el que está todos los días con él y si él dice que Íñigo de Frutos no está para jugar, pues habrá que entender que no. Pero no, para mí es un jugador que sí que vale, o sea, y me gusta mucho, es un jugador zurdo y que, vamos, yo ayer pensaba que iba a salir, me sorprendió muchísimo cuando contó con Sisi en esa posición, me sorprendió muchísimo. Cierto es que las bajas, Félix, en defensa eran muy numerosas, lo vienen siendo prácticamente desde el principio de temporada, ¿no? Con lo ocurrido con Oyer, con Loties, el otro día pues sancionaron a Miguel Flaño, a Bujadinovic. Eran unas cuantas. Echaide estaba lesionado también. Lesionado, efectivamente. Date cuenta que estamos jugando con una defensa totalmente nueva, inédita en Osasuna. Ninguno de los que jugó ayer ha jugado en primera división. Solo Javier Flaño, el que estamos viendo en pantalla. Javier Flaño. Pero te voy a decir una cosa. Puede ser que esos 2 jugadores que ha mencionado Urban sean el futuro de Osasuna, pero no son el futuro de Osasuna para salir de esta situación actual. Cuando teníamos a Damià y cuando teníamos a Beltrán, Sergio, etcétera, Flaño y tal, si metías a un chaval de estos, se veía muy arropado por el juego del resto de compañeros y por la veteranía de esos otros jugadores en primera división, ¿no? Entonces es más fácil acoplarse. Pero de buenas a primeras que te salgan 2 centrales nuevos del Promesas de Osasuna, es muy difícil que lo puedan hacer bien. Pues muy difícil. Entonces, Javier, tal vez por eso quiso, o Félix, tal vez por eso quiso incluir a Sisi, ¿no? Por ya poner a De Frutos, ya estarían Unai, David, De Frutos y Javier Flaño, el único profesional y el único con experiencia en primera división, ¿no? Entonces, estos jugadores tienen que ir haciéndose muy poco a poco. Manera de hacerse, pues hombre, es jugando y participando en el equipo, ¿no? Ver un poco la progresión que pueden tener, pero claro, a mí me da la sensación que estos jugadores se vean relegados a la suplencia cuando pues, se vayan recuperando los lesionados, ¿no? Y entonces estamos acusando mucho la baja de Loties. A mí me parece que estamos también la de Oyer, estamos también la de Echaide, que parece ser que iba saliendo poco a poco y ha recaído. En pantalla estamos viendo a Íñigo de Frutos por si hay algún rojillo aún que no le pone cara, y estaba el lateral rojillo. Javier, ¿qué opinas de esa defensa? Osasuna, el segundo equipo más goleado, precisamente el peor en estas circunstancias es el colista, que sigue como colista, que es el Albacete. Osasuna no le pudo hacer ningún gol, por cierto, al equipo más goleado. Yo veo 2 temas que me preocupan. Uno, en el espacio de creación no veo a nadie que esté creando jugadas ofensivas con peligro. O sea, con la Ponferradina no estaba Necunán, ayer estuvo Necunán, Raúl Loé, ayer Raúl Loé, no se vio. O sea, a mí me parece que tenemos una gran laguna en la dirección del equipo, ¿no? En llegar rápido adelante con verticalidad y no perderte en esos toques de balón inútiles, un juego muy horizontal, muy plano. Y luego, hombre, a mí me parece que yo no he hecho falta a nadie. El otro tema sería la intensidad. Me preocupa la baja intensidad y el bajo ritmo de juego que tiene Osasuna los partidos, ¿no? Es decir, que es muy lento. El sábado pasado que estuvimos viéndolo con la Ponferradina necesitó muy poco orden táctico para controlar a Osasuna. No hizo apenas una sola ocasión de gol, ¿no? O sea, tienes que jugar con más rapidez de cara al marco, con más intensidad. Y luego yo creo que nos falta, en mi opinión, ¿no? el área de creación de juego.
juego, el área de creación de juego, yo no lo veo. Es decir, que creamos muy poquitas ocasiones de gol. Ayer mismo en Albacete, dice Urban, sí, hubo dos o tres ocasiones de gol. Pero bueno, el Albacete también tuvo las suyas. Es decir, que lógicamente en un partido tienes que tener alguna ocasión de gol, ¿no? El día de la Ponferradina hicimos una o ninguna. ¿Quién debe asumir entonces esa función en la Bueno, actual pues plantilla? yo creo que ahí en el centro del campo, el día de la Ponferradina se vio un jugador que puede ocupar ese puesto, que es Miguel Olavide. O sea, me parece que Miguel Olavide, el poco tiempo que jugó con mucho desparpajo, supo buscar los balones a las bandas, haciendo diagonales. Bueno, hay que buscar ese tipo de jugadores creativos, de jugadores con imaginación. Si no, al final te conviertes en un fútbol muy plano, de pases horizontales, sin profundidad, de tener mucha posición de balón. Y yo creo que a Osasuna lo que le está faltando, me parece a mí, es ese esquema de uno o dos jugadores porque sean capaces de descubrir los huecos de la defensa contraria. Tú date cuenta, a mí me da la sensación que Osasuna está jugando en el centro del campo con mucha comodidad. No voy a decir nombres que me parecen a mí que están jugando muy cómodos en el equipo de Osasuna. Puedes Pero decir, los nombres. Bueno, sí, sí, pues, ya lo digo de yo. las Cuevas, por ejemplo. O Es Torres, un ejemplo. lo de O Torres, bueno, porque el bueno. día de la Ponferradina, Osasuna estaba con 5 defensas y el quinto defensa era Miguel de las Cuevas. Miguel de las Cuevas tiene que sacrificarse mucho más por Osasuna. Lotíes es uno de los jugadores que no se complica la vida, pero te voy a decir una cosa, destruye mucho juego dentro del Lotíes, campo. Loe. Raúl Loe, Loe, ¿no? Perdón, Te estás perdón, refiriendo, perdón. Lotíes no puede Raúl ser. Loe. Lo hemos entendido, Raúl sí. Loe. Se hace muchísimo, recupera muchísimos balones en el centro del campo, con su estatura y su corpulencia corta muchísimo juego por arriba, que es una de las pequeñas dudas que tengo en la defensa de Osasuna, que por arriba van muy justitos, pero necesita, pues eso, lo que hace Raúl Loe, coge el balón y no se complica la vida al compañero que esté más cercano, pero ese compañero tiene que sacrificarse, no tiene que jugar cómodamente, tiene que salir con rabia, con rasmia, con garra hacia adelante, Félix, empujando. echas de menos un poquito a, por ejemplo, Nekunam, que estamos viendo ahora en imagen. Merino y Cadamuro eran dos de los internacionales que volvieron un poquito tocados. Finalmente no pudieron jugar Hombre, ninguno de los dos. Echas un poquito, por ejemplo, Nekunam con esa ilusión que trajo al osasunismo cuando llegó este pasado verano. Sí, pero yo creo que Necumán no está para grandes trotes en este momento. Necumán, no recuerdo qué partido fue, que salió en el segundo tiempo y lo hizo bien. El día del Mallorca. El día del Mallorca Sí, fue. la Entonces, remontada. Necumán yo creo que cuando el equipo contrario ya está un poquito saturado, la última media hora de Necumán puede ser necesaria e imprescindible para Osasuna. Pero hay que tener al equipo contrario un poco tocado. Y Necumán, pues sí, yo creo que puede hacer una buena labor en Osasuna. Quizá no pueda aguantar el ritmo de los 90 minutos, porque igual son demasiados para él. Y dices tú, hombre, dosificándolo un poco, sobre todo para contener un poco el equipo fuera de casa, mandar un poco estos jóvenes, pues que son los que tienen que pelear, que luchar, que ganarse el puesto día a día. Y dices, Olavide en el centro del campo. Hombre, se le ven cualidades, una opción. pero es una opción para cuando Osasuna vaya mejorando. Una pregunta, Fernando, por ejemplo. Acaba de decir Félix que no ve a Nekunam para tal vez 90 minutos. A lo largo de las tertulias, estas que llevamos en esta temporada, han salido nombres como que sí, por lamentablemente su situación, tampoco está para 90 minutos. Se ha dicho en los mismos que sitios. al final no sumamos 11 por de Cedric 90, se ha dicho lo también mismo, que sí. no, que tiene que ser un revulsivo, tampoco está para los 90 minutos. Ansarifar tampoco está para los 90 minutos. El Entonces no partido tiene que tenemos- empezar 11 y empiezan en Exactamente. minuto 0 o en minuto Hombre, 1, no yo empiezan creo, en el 60. yo creo que en el caso de Neco estoy completamente de acuerdo con Félix. Para mí Neco es un jugador imprescindible en este momento en Osasuna. Que no está para 90 minutos, bueno, pues igual está para 70 o para 80, pero yo sí que creo que debe jugar y hasta donde llegue. Cuando Neco no juega bien, como ayer, se notó muchísimo. Es decir, el centro del campo que tiene Osasuna, para mí, Raúl Loe y Neco es de los mejores centro del campo que hay en segunda división. Eso sin duda alguna. Lo que pasa es que, bueno, y de hecho, el único partido que habíamos perdido con los dos fue en Lugo, además que fue un partido muy extraño que se perdió al final y con una decisión arbitral. O sea, no se había perdido ningún otro partido con ellos dos. Entonces, a mí me parece un centrocampo de lujo. Que Neco no estaba 90 minutos, pues que esté para 80, pero yo creo que Neco tiene que jugar. Sí que es cierto que no es el Neco que conocíamos cuando se fue, pero Neco aporta muchísimo. Es un jugador que tiene visión de juego, es un jugador que tiene físico, es un jugador que tiene gol. Además lanza los penaltis, que este año además nos han pitado ya 2 y los mete, que no es moco de pavo, pero bueno, yo creo que el centro campo en este momento titular Osasuna, el doble pivote tiene que ser ese. Más adelante en la creación, hombre, yo echo de menos un creador, como decía también Javier. Yo creo que ahí, bueno, pues lamentablemente Roberto Torres no está en la
las condiciones, o no sé qué va a ser este chaval, o no es el que el año pasado, quizá porque no es un jugador para segunda división. Puede ser que en primera división el rendimiento que diera fuera mayor porque aquí se juega de otra manera, y yo probaría ahí con él o de las Cuevas. Es decir, yo creo que el centro del campo de Osasuna, para mí, lo tengo muy claro. Claro, si vienen las bajas, si vienen los viajes, etcétera, y siempre tenemos problemas para, bueno, pues ahí está también Merino irrumpiendo con fuerza. Pero insisto, yo es que creo que tenemos equipo para estar arriba, para pelear entre los 6 primeros, sobre todo por nombres, por jugadores, porque tenemos una gran plantilla. Vamos a poner claramente cómo queda la jornada con esos resultados, la clasificación. Osasuna que sigue coqueteando con el descenso después de haber perdido en el estadio del colista. Pues los resultados después de estas 14 jornadas, además de la derrota de Osasuna en Albacete, empate entre Tenerife y Mallorca, Numancia 2, Zaragoza 0, Sporting 0, Llagostera 0, Ponferradina 4, Barça B 4, Racing 3, Sabadell 1, el entrenador del Sabadell fuera, Valladolid 1, Las Palmas 2, Girona 2, Recreativo 0, Mirandés 1, Leganés 0, Betis 1, Alavés 2, sorprendió el glorioso, Alcorcón 1, Lugo 0. De esta forma, tras la disputa de las 14 jornadas que llevamos, primer tercio de liga, la clasificación es la siguiente. La vamos a ver encabezada por el Las Palmas y el Girona, ambos con 29 puntos. Posteriormente, los dos irían directamente a primera. En playoff están Sporting y Valladolid con 26, Ponferradina con 23 y Betis cierra, pese a su derrota, también con 21. Al acecho están Recreativo, Zaragoza y Alcorcón con 20, luego Alavés, Mallorca 19, etcétera, 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 hasta encontrar en 16ª posición a Osasuna con 15 puntitos, los mismos que Tenerife y Mirandés, y tan solo uno más que el Leganés, que esta jornada ha caído a puestos de descenso. El citado Sabadell, que cambia de entrenador, también tiene 14 a 1 de Osasuna. El Llagostera tiene 13 y colista, pese a su victoria frente a los rojillos, sigue el Albacete con 11 puntos, a 4 de la salvación, a 4 de Osasuna. Estos son los numeritos, ahora vamos a disfrutar con los goles. La remontada de Las Palmas en Valladolid en un encuentro entre dos candidatos al ascenso directo deja a los canarios como líderes de la segunda división tras la disputa de la 14ª jornada con 29 puntos en su casillero. El Valladolid es cuarto a 3 puntos. Colíder es el Girona, próximo rival de Osasuna. Los catalanes vencieron por 2-0 al Recreativo de Huelva, que séptimo está a 1 del playoff. Tercero es el Sporting de Gijón, a 3 de la cabeza después de no pasar del empate a 0 frente al Llagostera, que es penúltimo a solo 2 puntos de Osasuna. La Ponferradina sigue en la zona noble después de empatar a 4 con el Barça B en el partido con más goles de la jornada. Festival goleador en el Toralín con 23 puntos. Los castellano-leoneses están a 6 del liderato y con 3 de margen, asentados en playoff de ascenso después de 7 jornadas sin perder. Los culés, que llevan 5 encuentros sin ganar, son decimoterceros con 17 puntos, 2 más que Osasuna, 4 menos que el playoff y 3 sobre el descenso. El Betis cierra sus puestos de privilegio a pesar de su derrota en casa ante el Alavés. El glorioso sorprendió y venció por 1-2, colocándose décimo con 19 puntos y poniendo en aprietos a Velázquez, técnico verde y blanco. También perdió el octavo Zaragoza, 2-0 frente al Numancia en Los Pajaritos. Los sorianos abandonan los puestos de descenso e incluso adelantan a Osasuna por 1 punto. Novena jornada consecutiva del Mallorca sumando, no pierde desde que lo hiciera en Pamplona. Esta semana empató a 0 en Tenerife. Los bermellones son undécimos con 19 puntos. Los tinerfeños tienen 15 como Osasuna a 1 del descenso. Este gol por la mínima del Alcorcón les coloca emparejados con el Zaragoza, mientras que el Lugo es duodécimo con 18 puntos.
El Racing de Santander abandonó los puestos peligrosos merced a su triunfo por 3-1 frente al Sabadell. Los cántabros tienen 2 puntos de margen. Los catalanes sí que ocupan el descenso directo. Esta derrota provocó la destitución fulminante de su entrenador. Son antepenúltimos a 1 punto de Osasuna y de la salvación. Mirandés y Leganés se intercambiaron posiciones. Este gol permite a los castellano-leoneses abandonar un puesto de descenso que pasan a ocupar los madrileños. Y así las cosas, hemos repasado los resultados, la clasificación, hemos visto los goles. Se comerá la Subas Urban en Osasuna. Veíamos como Javier Trigo pedía aún un poquito de confianza. Sí. El resto, no sé, Fernando, ¿tú cómo lo ves? Es que, bueno, yo creo que ahí también hay que analizar otros factores. Es decir, en este momento hay tal vacío de poder en Osasuna que es que yo creo que no es una decisión casi ni... Es el que tenemos y es que, no sé, hay otro. Esa es mi pregunta. ¿Poner a Mateo en el caso de que esto vaya mal? No lo sé. Yo es que creo que esas decisiones... Osasuna en este momento lo que tiene que ir es paso a paso. Primero, a nivel institucional, está claro, a ver si por fin ya tenemos un presidente. Y a partir de allá, pues tomar todas esas decisiones que bueno, pues el 14 de diciembre tenemos ya alguien que ocupe la silla, pues efectivamente ya habrá que ver. Yo creo que en este momento hay que tener un poquito de paciencia, de prudencia, sobre todo también porque esto es muy largo, es decir, vamos a darle un voto de confianza al entrenador porque llevamos 1/3, y lo que hemos comentado antes también entre nosotros, es decir, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. El último año que subió Osasuna, con Lotina, yo recuerdo, la primera vuelta estábamos de la mitad para abajo, y se hizo una segunda vuelta muy buena, tampoco excepcional, porque se perdieron puntos y partidos por el camino, pero bueno, pues una liga de 42 partidos al final da para mucho, no hay que desesperar, y un margen de confianza deportivamente sí, bueno, pues hoy es un día difícil, estamos todos muy quemados, por supuesto hay que darle, pero yo creo que son decisiones que hay que tomar más adelante ya. Y que se arrastran cosas del pasado verano, Félix, por todo lo ocurrido durante este verano, que tal vez ha encorsetado un poquito y el margen de maniobra que ha tenido el técnico pues ha sido mínimo. Efectivamente, yo creo que también está afectando a la crisis institucional, sí, está afectando a la plantilla, al cuerpo técnico y al osasunismo en general. En la última intervención que estuvimos aquí, la última vez que estuvimos los tres, nos comentábamos lo mismo sobre el futuro de Urban. Y yo me atrevo a decir, lo que no recuerdo si lo dije a micrófono abierto o lo dije en comentario fuera de antena, ¿no? Que Urban me da la sensación de que no lo van a destituir, se va él posiblemente por sus propios medios. Si la cosa sigue así, ¿piensas que se irá él? Es que me da la ligera impresión que se puede ir él, antes de que lo destituyan. Ahí me gustaría pues, que institucionalmente Osasuna se asentara un poco, que hubiera un poquitín de orden dentro del club, que la nueva junta directiva, si la tenemos, como dice Fernando, para el día 14 de diciembre, que se siente a hablar, a comentar los temas con la plantilla, qué es lo que quieren, qué objetivo quieren cumplir, etcétera, etcétera, y que les den un margen de confianza a todos. Y luego, pues hombre, Joao Urban, Carpin vino a Pamplona, salió de Pamplona casi destituido, ¿no? Han tenido un margen de confianza con él en Mallorca, ahí lo tienes, que me parece que no ha perdido ningún partido desde que vino aquí. Ningún partido, 9 partidos consecutivos sumando que lleva el Mallorca. Bueno, pues entonces hay que tener un poco de confianza también en Urban, pero bueno, sobre todo esa confianza la tiene que dar un poco los resultados, el juego del equipo, la predisposición que tenga el equipo, pues cara al futuro, vamos. El rival que tenemos el próximo sábado, Javier, no es el más propicio precisamente, ¿no? El colíder, un Girona que está muy bien, máximo goleador junto a Las Palmas con el que comparte el liderato, el tercer equipo menos goleado de la categoría, pero aún así Osasuna se tiene que sobreponer este sábado. Pero yo creo que cualquier equipo que venga a jugar al Sadar viene sabiendo que es muy difícil puntuar aquí. Osasuna es un recién descendido de primera división, es decir, eso el Girona lo sabe, tiene jugadores de primera división. Luego, el Sadar es un campo donde se nota mucho el empuje de la afición. Este año la afición está respondiendo, yo creo que casi igual que en primera, si no mejor. Yo te diría que hasta mejor, Y yo creo que con los partidos importantes son los que Osasuna tiene que demostrar. O sea, yo creo que no se puede amilanar ante nadie, ¿no? Es decir, tuvimos este pinchazo fuerte en Albacete, el golista, pero yo creo que el Girona aquí hay que ganarle. O sea, hay que preparar el partido para ganar. Y yo creo que lo que comentabais ahora, seguramente basta con que se dé con la tecla y comience el equipo a funcionar. O sea, yo creo que hay jugadores, hay mimbres
el entrenador, el equipo técnico, tanto Urban como Vicuña, creo que es un buen tándem para Osasuna. Y bueno, yo confío en ellos. Es cierto que hasta el momento nos lo están poniendo difícil, pero yo confío en ellos y creo que lo van a sacar adelante. De todos modos, hemos tocado un tema de la afición. Es que fíjate tú, el año pasado la afición estuvo de chapó, de 10. Era otro tipo de juego, Osasuna peleaba posiblemente más que este año, pero a mí me sorprende lo buen comportamiento que está teniendo la afición, cómo está animando a Osasuna con las decepciones futbolísticas que estamos teniendo. Es que es admirable la afición. Yo creo que en este momento Osasuna, si le ganamos al Gerona y enlazamos 2, 3 partidos, 4 puntuando, sobre todo no perder en casa y sacar algún punto fuera de casa, yo creo que este equipo puede salir adelante. A mí me gustaría que este equipo llegara al mes de final de febrero, en marzo, con fuerza, con fuerza. Ahora no se le ve un equipo, como ha comentado también Fernando, dice los 90 minutos hay jugadores que quizá para 90 minutos no están, pero me gustaría que en el mes de febrero o marzo, cuando suelen venir los baches habituales, tuviéramos nosotros la fuerza suficiente para encarar los últimos 12 o 15 partidos de Liga pues a tope. A seguir el ejemplo, por ejemplo, del Córdoba, que no se tenían, creo, entre comillas, haber clasificado para el playoff, porque ahí estaba el Barça B, afortunadamente para ellos, ahí estuvo el filial culé, les tocó disputar ese playoff y ahora, por ejemplo, están en primera división, pasándolo mal, eso sí, pero en primera división. Osasuna que sigue sin ganar a domicilio en una semana importante, no solo por ese partido ante el Girona, sino también a nivel institucional. El jueves, cita en el Parlamento, hacemos una breve pausa y ahora vamos con esos asuntos. Este año con Navarra Televisión, la Lotería de Navidad te traerá más sonrisas que nunca, porque jugando al número 66.006 estarás haciendo realidad las actividades sociales y benéficas de la Fundación Osasuna. Consigue ya tu participación en las oficinas de la Fundación, oficinas y tienda oficial de Osasuna, instalaciones de Tajonar, bares interiores del Estadio El Sadar, Navarra Televisión y Leroy Merlin. No te quedes sin ella, con el patrocinio de Leroy Merlin. Continuamos en tiempo de descuento aquí en Navarra Televisión y como les decíamos antes de la pausa publicitaria, el jueves es un día muy importante para el devenir inmediato del Club Atlético Osasuna y es que su plan de viabilidad pasa por el Parlamento a expensas de lo que ocurre en el mismo. Hoy todos los grupos parlamentarios que se han manifestado al respecto, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos con nuestros invitados. UPN, PP y PSN han aprobado esta mañana en la mesa y junta de portavoces incluir la ley foral que hace alusión a la situación económica del club. El resto de grupos dicen que el Gobierno de Navarra no les ha aportado suficiente información para tratar esa proposición de ley el próximo jueves. Un debate a ciegas sobre la legalidad de la misma, sobre si hay trato de favor o no, que lo hay. No podemos aceptar esta ley cuando lo que nos falta es documentación, que nadie puede, en fin, posicionarse a favor de ninguna ley que pretenda reestructurar la deuda de una entidad privada sin ningún tipo de información. Lo que no renunciamos es a que se le dé una solución a Osasuna coherente con la defensa de los intereses generales de Navarra. Por parte del Partido Popular de Navarra aseguran que apoyarán la proposición de ley siempre y cuando la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, explique anteriormente cuál es la cantidad exacta de la deuda de Osasuna. Apoyar esa ley, apoyar que el club pueda salir adelante y que pueda también llevar a cabo ese acuerdo con el que presenta dicha ley. El Grupo Socialista entiende que se debe aprobar esa proposición de ley para que el club siga hacia adelante. Eso sí, piden responsabilidades. Pedimos en esa enmienda que el club haga una auditoría externa. Desde el Gobierno de Navarra aseguran que los grupos que no apoyan esa proposición de ley ponen como excusa que no tienen información suficiente sobre el tema. Sin embargo, aseguran, esa no es la realidad. Yo creo que al final lo que se está buscando es que se acabe el plazo y que al final Osasuna desaparezca. Yo creo que son excusas para no mojarse. El Gobierno de Navarra asegura que el problema de Osasuna debe solucionarse en un plazo corto de tiempo, porque si no es así, el club puede desaparecer. Algo que también había manifestado el ya expresidente de la Junta Gestora, Javier Zabaleta, el resto de la comisión gestora. Tenemos una solución inmediata
o tal vez incluso en enero o febrero hay que bajar la persiana, Javier. No, yo creo que hay que felicitar al Gobierno de Navarra y a los grupos que han apoyado esta propuesta, porque creo que es lo que hay que hacer. Es decir, hay una manera de poder cobrar la deuda con Hacienda, es la dación en pago de las instalaciones. Me parece que eso es muy fácil de entender. Me sorprende que los grupos nacionalistas, Izquierda Unida o Esquerra aquí, no lo entienda, cuando además 100 kilómetros más allá lo entienden perfectamente para ayudar a los equipos de sus territorios, ¿no? Pero bueno, me parece que es lo que hay que hacer. Otra cosa distinta es si va a haber una nueva junta directiva que pueda poner sobre la mesa los 1,8 millones de euros que hacen falta para avalar, ¿no? Yo creo que mi tesis, he mantenido muchas veces en otros lugares, que es el momento de la sociedad anónima deportiva. O sea, yo creo que aquí no se le puede pedir a nadie que ponga un dinero y que pueda ser gestionado por otros. O sea, yo creo que aquí es el momento de que gente que tenga posibilidades económicas de apoyar al equipo ponga ese dinero al servicio del equipo. Se puede plantear que todos los socios puedan ser accionistas y luego que se gestione eso de una manera profesional, ¿no? Hasta el momento y las últimas juntas directivas han gestionado, yo creo que mal y hasta el momento sin responsabilidad. O sea, creo que hay que pedir también ver esa responsabilidad, si ha existido una negligencia en la gestión de los gestores anteriores. Pero yo creo que es el momento de plantearse si el Club Atlético Osasuna debe de convertirse en una sociedad anónima deportiva donde las personas o las entidades que tengan capacidad y quieran de poner el dinero necesario para que Osasuna funcione, lo ponga. Este es un asunto, Fernando, al que el socio compromisario en las diferentes asambleas, pues casi no quiere ni oír hablar, ¿no? Es casi una palabra tabú, el convertirse en SAD, en Sociedad Anónima Deportiva. Creo que sigues como socio compromisario. Sí, sigo siendo, sí. Es algo que no habéis querido nunca hablar. Hombre, rechina un poquito, sí, porque bueno, pues el ser un club deportivo conlleva otra serie de cosas, ¿no? Que hasta ahora hemos seguido siendo. A mí me da pena que, bueno, pues una sociedad como la Navarra, ¿no? Una comunidad con una renta media alta a nivel de España, ¿no? 600 y pico mil habitantes, 13.000 socios que tiene Osasuna, pues me hace triste que no haya un grupo de 5 personas, 6, que, bueno, pues efectivamente, que entre todos no se consiga un aval de 1,8 millones. Es decir, el club, cuando se apruebe, va a ser un club saneado, Osasuna. O sea, la deuda se va a reducir a 4 millones. Entonces me da rabia, me da pena el que no haya esa... Yo entiendo que la gente de a pie o de calle como nosotros, efectivamente, pues meter 400.000, 300 y pico mil euros, no, de aval, pues bueno, efectivamente es un dinero, pero joder, que en Navarra hay mucha gente que tiene dinerico, joder, como para... Y algunos de ellos socios reconocidos, o sea, me da pena, ¿no? Me da rabia que no salga nadie a la palestra y decir, oye, pues aquí ponemos el dinero, somos 5 empresarios, somos un grupo de empresarios, tal, y sacamos adelante esto, ¿no? Bueno, es una opinión muy personal. Pero bueno, de convertirse en sociedad anónima deportiva, hombre, si no hay más remedio, ahora bueno, que Osasuna puede ser, si se ratifica en el Parlamento este próximo jueves, esa dación en pago con todo su patrimonio inmobiliario, ya no va a tener nada. Eso es, 4 millones de deuda, o sea, no va a tener más. Va a tener solo sus jugadores. Sí. No, si alguno más, pero bueno. Osasuna, bueno, primero no sabemos en cuánto van a valorar las instalaciones. En la deuda de Osasuna estamos hablando de 53 millones de euros con Hacienda. A ver en cuánto valoran las instalaciones. Si se valoran en 40, la deuda seguirá siendo de 13 millones. Más... Hablaban de 48, 49. No. Se hablaba de eso que... otros pueden decir menos. O sea, el club dijo 43. El gobierno tasó se habló de 30 y tantos. Bueno, yo creo que al final se quedará, en mi opinión, en unos 40. O sea que al final va a haber una deuda con Hacienda todavía de 13 millones de euros. Pero bueno, luego es que además no hay que olvidarse que la Fundación tiene una deuda de 12 millones de euros con Osasuna, que es otra deuda de Osasuna. Estamos hablando de 25 millones de euros, más alguna deuda que se tengan con proveedores. Es decir, yo creo que tiene una deuda grande. Y además, hay que decir, es un club. Tú decías 4 o 5 personas que puedan poner dinero. Oye, si es un club, pues que los 14.000 socios pongan el aval. O sea, hay que dividir 1,8 millones entre 14.000, pues será un poco más de 100 euros. Pues cada uno ponga 100 euros y ya está el aval puesto. Pero es que lo que no le puedes pedir a una persona es que ponga un aval de 1,8 millones de euros para que después los compromisarios en una junta, en una asamblea, decidan lo que quieran por encima del que ha puesto el aval. Eso que comentaba Javier fue la idea originaria de donde comenzó ese movimiento del proyecto CUTS. Se sacan cuentas, creo que salía 85 euros la deuda entre socios.
100 euros. Esa es una idea socio. de este La grupo de Rafa socios Vera y simpatizantes también del Club Atlético Osasuna, que a través de ese proyecto CUTS también están intentando un poquito movilizarse. Félix. Yo creo que un Javier Bacaicua no vamos a tener en Osasuna. Eso está clarísimo. No va a haber. En ese momento tú has apuntado una idea de decir que me parece a mí positiva, además, de que hubiera un grupo empresarial o económico financiero. Me gustaría, pero si no lo hay. Que hubiera, pero es que- en la actual situación política que estamos viviendo en Navarra, no creo que quiera aparecer un señor aportando 300, 400.000 o 1 millón de euros a eso. Nadie quiere figurar como que es dueño, fíjate lo que te digo, 300, 400.000 o 1 millón de euros. Nadie quiere Pero vea, aparecer en vea. escena con ese dinero. Es un aval. O sea, es que- No importa, que aunque sea un aval. Hombre, Yo no he visto a ningún equipo de primera división, me parece que le han ejecutado un aval. No Sí, le han digo, ejecutado. lo que Además, puede esa ser es más otra, grave, vas a ver, lo en los que- dos próximos años no va a haber... Que sí, que lo tiene esa una puede moratoria. ser más grave es Sí. lo que hoy recogía el Diario de Navarra, ¿no? Que uno lo de de los la Real, por candidatos la pueda Leti. estar pidiendo un aval a un club, a una asociación deportiva de la una primera sociedad de división. inversiones Me parece que asociada. si eso realmente es así, me parece que es una cosa que debiera de aclararlo Javier Zabaleta. Esa me parece que es bastante Precisamente grave. hablabas de Javier Zabaleta porque el pasado viernes presentaba su dimisión. Era el último día en el que si algún miembro de la actual Junta Gestora quería presentarse a las elecciones, pues tenía que hacerlo. El presidente y uno de sus miembros, su mano derecha, Pedro Zudaire, presentaron su dimisión. El pasado sábado estuvimos con Javier Zabaleta, estuvimos charlando desde aquí, desde Navarra Televisión con él, y esto es lo que nos comentaba el día después, tan solo unas horas después, poco más de 12 horas después de presentar esa dimisión. A falta de saber si habrá más de una candidatura, Javier Zabaleta avanza que se presentará a las elecciones para la presidencia de Osasuna. Tenemos la intención de concurrir a las elecciones siempre y cuando reunamos el requisito de tener el 100% de los avales económicos necesarios para, una vez constituida como junta directiva, presentar ante la Liga de Fútbol Profesional. Zabaleta cuenta con el 80% del aval económico necesario para poder presentarse, aunque confía en conseguir pronto el 100%. En esta semana, antes del día 27, va a ser posible que los podamos tener y por eso hemos dado este paso. Zabaleta valora de forma positiva el trabajo realizado por la Junta Gestora durante estos 5 meses. Yo creo que en conjunto ha sido un trabajo positivo. Yo creo que lo que se ha hecho durante este tiempo ha permitido que Osasuna juegue en segunda división, que era el primer objetivo que teníamos que vencer. Y, en segundo lugar, se ha planteado un problema muy serio, que es la deuda de Osasuna, y una forma de solución, por lo menos con el principal acreedor, es decir, con el Gobierno de Navarra. El expresidente de la gestora no ha querido dar nombres de quienes le acompañarán en este proyecto, aunque sí ha confirmado que lo hará Pedro Zudaire. Hasta el próximo día 27 se podrán presentar el resto de candidaturas, aunque el hecho de que Osasuna juegue el día 28 puede alterar que se amplíe hasta ese mismo día. Pues la solución a todo ello, hasta el jueves aproximadamente, tanto lo que vaya a ocurrir en el Parlamento como todo el tema de las candidaturas. No tenemos tiempo para más, como siempre nos hubiéramos quedado hasta más allá de la medianoche, pero queremos agradecer tanto a Fernando Benito, a Félix Talba como a Javier Trigo que hayan estado esta noche con nosotros. Último apunte y nos vamos. Último apunte, solamente saludar a un amigo mío que se llama Rafael Ordoqui, que nos estará viendo ahora, y decirle que sí para Osasuna. Pues ahí queda saludado a Rafa Ordoqui, muchísimas gracias por vernos y a todos ustedes, pero sigan con nosotros porque vamos a repasar todo lo sucedido este fin de semana, comenzando por ese empate del Tudelano ante el Real Madrid Castilla. Ambos equipos saltaron al terreno de juego con el objetivo de sumar 3 puntos que rompieran sendas dinámicas negativas, la del Castilla de 2 empates consecutivos lejos del Di Stéfano y la del Tudelano de otros 2 partidos seguidos sin ganar en el Ciudad de Tudela. El conjunto de Zidane se adelantó en el marcador en el minuto 21 a través de Álvaro. Es una pena que para despertarnos nos tengan que hacer un gol, ¿no? Pero yo creo que justo a raíz de que nos hicieran ellos el gol, hemos como mínimo igualado y por momentos los hemos superado, ¿no? Yo creo que hemos sido capaces de levantarnos ante la adversidad y hemos estado mucho más cerca, creo yo, de ganar por ocasiones que de perder. Lejos de venirse abajo, los blanquillos buscaron el tanto del empate con más ahínco. Un penalti cometido sobre el goleador local Alex Sánchez fue transformado por Jonathan, devolviendo la igualada en el marcador en el minuto 36. De la actitud y de la pelea y de casi todo de mi equipo estoy contento.
pasa es que, oye, delante de un rival también que tiene una calidad individual muy grande y que de la nada pues te genera situaciones y claro, cada vez que según quien cogía el balón en el último tercio del campo, pues sufríamos, ¿no? Ambos equipos buscaron marcharse por delante al descanso. Al Castilla le anularon este gol por fuera de juego. En la segunda parte, el tudelano mereció más y cercó la meta del Real Madrid-Castilla. No he tenido arrestos y hemos ido arriba con fe y hemos tenido varias llegadas, varias situaciones y no sé, yo estoy contento con el juego y, hombre, el punto al final, pues dices, un punto es poco premio quizá, ¿no? Pero bueno, habrá que darlo por bueno. Pero cuando mejor estaban los locales vino este penalti en contra. Una pena máxima que adivinó Pagola, que cuajó una soberbia actuación. Han fallado un penalti, o sea, yo al Real Madrid no le quito nada. Lo que pasa es que mi equipo es el tudelano y yo creo que hoy, si esto hubiera sido un boxeo y había que dar un ganador a los puntos, yo creo que nosotros hubiéramos sido ganadores. Con este empate, el tudelano solo disfruta de un punto de ventaja con respecto al puesto de promoción por el descenso y 3 sobre el descenso directo. Y a falta de media hora para la conclusión del partido, la anécdota se produjo la lesión del Linier. Fue a la salida de este córner, el auxiliar fue atendido por los servicios médicos del tudelano. Sin embargo, no se pudo recuperar de la lesión en su gemelo derecho y desde Megafonía se pidió ayuda. Se reclamó si había algún árbitro en el Ciudad de Tudela que pudiera sustituirle, puesto que en Segunda División B no hay cuarto árbitro, que ya saben, en primera, en segunda, pues el cuarto árbitro sería el que le hubiera sustituido. Y este árbitro tudelano, el señor Sáez García, Eusebio Sáez García, fue el que se ofreció como voluntario, además iba perfectamente preparado, incluso el árbitro le dijo un poco en tono jocoso que iba ya con él, justo cuando le decía que iba con el chándal de la Real Federación Española de Fútbol. Pues bien, se ofreció como voluntario para que el choque se pudiera reanudar. Saltó al césped, lo hemos visto hablando, se metió al vestuario, se cambió y posteriormente tan solo se paró más o menos un cuartito de hora el encuentro y ya se pudo reanudar. Saltó al césped, se puso ahí con el banderín, pitó algún que otro fuera de juego, entre alguna pequeña protesta y sobre todo comentarios y bromas jocosas desde la grada tuvo una buena actuación. ¿Y la otra ocurrido? Pues fíjense. Pues esta liebre que apareció por el Ciudad de Tudela, ahí sí que no se paró el partido, porque posteriormente ya se fue por la verja, pero oye, curiosidades que trajo, además la visita del Real Madrid-Castilla de Zinedine Zidane. El empate deja en una situación delicada también al tudelano, que el próximo domingo se enfrentará al Rayo Vallecano B, domingo a las 4 de la tarde, partido a domicilio. Quien sí ganó, hablando de la capital ribera, fue el Aspil Vidal. Perdió el otro representante en la máxima categoría del fútbol sala, además de forma clara, Magna Navarra. Después de 2 empates consecutivos, Aspil Vidal logró una victoria al imponerse al Jumilla por 5-3, permitiendo, eso sí, al conjunto de Pato sumar su 7º partido consecutivo, 5 victorias y 2 empates. Aspil saltó mejor a la pista del Ciudad de Tudela y cercó la meta del Jumilla. Fueron varias las ocasiones claras de las que dispuso el conjunto navarro. Los penúltimos en la clasificación no se lo pusieron fácil a los tudelanos. Pizarro adelantó a los andaluces en el 14. Acto seguido, Palmas igualó la contienda. Chico evitó la remontada local. Pizarro avisó antes de marcar su doblete a 2 minutos para el descanso. Pero antes del tiempo de asueto lo volvió a intentar por medio de esta falta lejana a la que respondió Molina. Lo propio hizo Chico a este fuerte chut de Andresito para cerrar el primer periodo. La segunda parte no pudo empezar mejor para Aspil Vidal. Rubí empató en el primer minuto. Intercambio de golpes entre ambos rivales hasta que los riberos comenzaron a dominar sobre el parqué. Sin embargo, fue Jumilla el que dio un nuevo zarpazo para ponerse por tercera vez por delante en el marcador a falta de 6 minutos. Momento delicado para Aspil, que solventó con rapidez, pues apenas tardó en empatar de nuevo el choque. Andresito comenzó su recital cazando este pase de Joselito. A 2 minutos para el final, el capitán del equipo navarro lanzó de manera brillante este doble penalti para poner a los suyos por delante en el marcador por primera vez en todo el choque. Deleite en la grada que explotó cuando el propio Andresito cerró el partido a escasos segundos para el final, transformando de nuevo otro doble penalti que esta vez lanzó al otro lado.
La victoria mantiene a Aspil en la quinta plaza con 21 puntos, empatado con el cuarto Jaén y el sexto Palma, y con 5 puntos de ventaja con respecto al noveno Magna Navarra. El homenaje del Pozo a Imanol y Echeverri fue un mal presagio. Magna Navarra se defendió durante la primera mitad. Los verdes plantaron cara durante los primeros 20 minutos ante las continuas acometidas de uno de los mejores equipos de la categoría. Igualdad durante el primer cuarto del choque, donde ambos conjuntos tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador, tanto los locales como los visitantes. Sin embargo, fueron los primeros los que inauguraron el electrónico cuando en el minuto 10 Alex marcó para el Pozo tras una bonita pared y vaselina a la salida de Asier Llamas. Grelo rondó el segundo, pero su lanzamiento se topó con el larguero. Javier Echeverri intentó esta volea, pero fue un espejismo, puesto que los murcianos se hicieron dueños del partido y no pararon de cercar el marco del equipo de Irurzun, con lo que Magna Navarra se tuvo que ir a los vestuarios satisfecho, porque con ese 1-0 mínimo en contra aún estaba en el duelo. El Pozo buscó el segundo gol nada más salir a la pista. En el 24, Grelo hizo el 2-0 después de sortear a Llamas y engañar a Tolrá. Casi sin ángulo, el jugador del Pozo optó por el disparo en lugar del pase de la muerte. Esta fue una de las pocas ocasiones de las que dispuso Magna Navarra en la segunda parte. El Pozo llegaba con facilidad al marco rival. Adri marcó con fortuna el 3-0 a 13 para el final. Echeverri desvió el disparo que se coló en la portería. El capitán de Magna Navarra se hizo daño al intentar bloquear este lanzamiento. Jesulito dispuso de 2 disparos consecutivos para cortar la diferencia. El Pozo marcó el cuarto aprovechando el cambio de portero-jugador. Lo hizo Eka a 4 para el final. Los locales aprovecharon esos últimos minutos para certificar la abultada goleada. Primero a la contra, el sexto en combinación. Bebe hizo el séptimo de doble penalti. Después de 2 victorias seguidas, Magna Navarra volvió a saborear el amargor de la derrota que les complica su presencia en la Copa de España. Y la Actual Urbina, que recibió al Pollo Gallego. Ambos equipos saltaron al terreno de juego con una pancarta en contra de la violencia de género. Mañana 25 de noviembre es el Día Internacional. En lo deportivo, Urbina aguantó durante la primera parte las acometidas del cuadro gallego, situado cómodamente en mitad de tabla tras irse con un mínimo 0-1 al descanso en contra. Las rojas se desfondaron en la segunda parte. Después de 11 jornadas, la Actual Urbina es duodécimo con 16 puntos, duodécimo de 16, perdón, con los 3 últimos puestos que son los de descenso, solo un punto, eso sí, de ventaja que mantiene con respecto al antepenúltimo, que es el Ordizia, 2 con respecto al penúltimo Amarille y 3 con respecto al colista Gironella. 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas es el balance de las rojas hasta la fecha. Ahora hay parón de 3 semanas por la disputa del Mundial de Fútbol Sala femenino. Quien sí logró la victoria fue el Betis Nitasuna. Estamos hablando de balonmano de Liga Sobal. Los navarros rompieron una racha de 2 derrotas consecutivas en Liga y 3 partidos perdidos, contando el de Copa del Rey, gracias a su triunfo por 33-28 ante un combativo Puente Genil. Un partido que no se resolvió hasta el último parcial, cuando los locales se marcharon de 5, distancia que mantendrían hasta el final. Pero el antepenúltimo clasificado de la Sobal no se lo puso fácil y sorprendió con un 1-4 de inicio y fue por delante en el marcador hasta el minuto 20. Con 14-14 al descanso, el Betis Nitasuna comenzó la segunda parte por delante en el electrónico, algo que no abandonaría hasta el 60. Con Rubén Montavez lesionado, los navarros estuvieron perfectamente guiados por Ibai Meoki, quien además logró 6 goles. El central de Sant Esteban estuvo bien secundado por el portugués da Silva y sus 5 tantos, los mismos que Ricard Reig y Nado Betsa, o los 4 de Costoya, importante en la segunda parte. Además de la destacada actuación de Lorger bajo los palos con 11 paradas, las mismas que el portero rival Álvaro de la Ita. El potente Rafa Baena, 127 kilos, fue una pesadilla para la defensa de Nitasuna. Materializó 9 goles. El extremo derecho, José Cuenca, anotó 7. El húngaro Levente, 4, los mismos que Ignacio Moyá, en el conjunto que dirige el ex antoniano Fernando Barbeito. Con este triunfo, el Betis Nitasuna se coloca en mitad de tabla, es octavo con 11 puntos, a 3 de su próximo rival a domicilio, el Cangas. Un día antes, en esa misma pista, Planasa recuperó el liderato de la Decoro tras doblegar hasta esta jornada líder en solitario, el Valladolid, por 69-65 en un vibrante
partido y una vez más se demostró la importancia de Hernández Sonseca en el conjunto de Sergio Lamua, más allá de sus 13 puntos y 11 rebotes que le dieron 25 de valoración. Es la referencia defensiva y ofensiva de este Planasa Navarra. Las defensas rivales siempre pendientes de él, atrayendo hasta 2 o 3 oponentes en cada ataque, algo de lo que se benefician sus compañeros como Iván García, al que veíamos anteriormente anotar un triple o coger, por ejemplo, este rebote y meter de 2. Fue el máximo anotador del conjunto local con 19 puntos. Además, si la temporada pasada Planasa bajaba los brazos en el tercer cuarto, en esta ocurre justamente todo lo contrario. Los aprovecha para ponerse por delante y obtener buenas rentas. Gran trabajo colectivo del conjunto de Sergio Lamua, que está en cabeza con 6 victorias y 3 derrotas. Segundo y tercero son Lugo y el propio Valladolid, eso sí, con un partido menos. El ex de Planasa, Nicolás Rakocevic, fue el mejor del Valladolid, sobre todo en la segunda parte. Poco se vio a Mikel Uriz, a pesar de sus 31 minutos este viernes. Planasa, un importante partido difícil en la 10ª jornada en Burgos. Y acabamos el repaso con una nueva derrota, extraño caso el del Ardoy en esta Liga EVA, porque el conjunto de Aitor Alonso pierde en casa lo que gana fuera. 3 partidos como visitante, 3 victorias, pero justamente al contrario, 3 encuentros en Cizur y 3 derrotas. La última esta que ven frente al Eraso por 54-55 en un partido muy igualado. Popo Urtasun con 15 puntos y 22 de valoración fue el más destacado en los locales, secundado por Anton Savitsky, el ex de Planasa, con 12 y 16, además de Alberto Dávila con 12 y 17. Almendros fue el otro jugador que alcanzó la decena de puntos. Próxima jornada, a ver si siguen al menos con esta racha fuera de casa ante el Santurtzi, que es el tercero con 4 victorias y 2 derrotas. Este breve repaso solo nos queda una cita que ha habido este fin de semana. Hablamos del Campeonato Navarro de Halterofilia, al que vamos a hablar a continuación, pero tras una breve pausa. Ahora venimos. Continuamos en tiempo de descuento en Navarra Televisión aquí en esta última parte y como les hemos anunciado antes de la publicidad vamos a hablar de halterofilia y es que este fin de semana se disputó en Anaitasuna el Campeonato Navarro Absoluto de Clubes, del cual vamos a charlar esta noche aquí en tiempo de descuento con el presidente de la Federación Navarra de Halterofilia, con José Miguel Urrizalki. José Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también con uno de sus participantes, que además creo, José Miguel, y luego nos contarás, que nos trae muy buenas noticias, Sergio Ambrosio, muy buenas. Sí, hola, buenas tardes. Además de haber participado en este último campeonato, Sergio, vienes ahí con un pedazo subcampeonato de España sub-15 en categoría de 69 kilos. Exactamente. Enhorabuena, lo primero de todo. Muchas gracias. Fue duro, tuvisteis hace 2 semanitas apenas, ¿no? En Madrid. Sí, la verdad es que me costó un poco la arrancada, pero en 2 tiempos lo saqué y al final me salió bien todo. ¿Y este fin de semana qué tal ha ido en el Campeonato Navarro? Vamos, si en España fuiste también, ¿no? Sí, me ha salido muy bien. He superado mi marca. ¿Y en cuánto está, por curiosidad, tu marca? Tengo en arrancada 70 kilos y en 2 tiempos 94. ¿Y pesas? 67 kilos. O sea, que levantas más que... Sí, más que mi peso. Que tu peso. José Miguel, aquí nos traes hoy a uno de los exponentes, ¿no?, de la cantera navarra. ¿Cómo está la halterofilia en Navarra? ¿Cómo está esa cantera? Bueno, la verdad es que yo estoy contento. Desde la Federación se está haciendo una labor interesante porque intentamos con escasos medios y mucha voluntad renovar y hacer un poquito la labor de captación para que el deporte base, es decir, lo que es la base de la pirámide, siempre haya número suficiente de tal manera que con la lógica progresión y el paso del tiempo luego a la cabeza puedan llegar objetivamente un número determinado en cantidad y en calidad suficiente como para poder representar a Navarra a nivel nacional en la halterofilia, en este deporte olímpico que es muy poco conocido, pero que sin embargo, a pesar de ser poco conocido, siempre cosecha éxito tras éxito. Es decir, somos incombustibles, estamos ahí siempre en la brecha y vamos consiguiendo campeonato tras campeonato. Y eso es una labor pues callada que, bueno, que se hace a través de los clubes y la propia federación y que va dando sus frutos.
Sergio es solo uno de esos exponentes, porque hubo más representación exitosa de nuestra comunidad, de Navarra, ¿no? Tanto en categoría sub-15, que es la de Sergio Ambrosio, como en sub-17. Sí, la verdad es que este año bueno, hemos llevado a varios deportistas que no solamente porque han hecho la mínima, sino porque además, cosa que no es fácil, hay que hacer una mínima si no estás presente allí, porque se supone que está lo mejor de la halterofilia nacional. Y aparte de hacer la mínima, luego allí ellos mejoran sus propios registros personales, que es el caso en el que obviamente todos los participantes de esta edición han mejorado sus registros, tanto en el caso de Jon Aguirrezábal, que se quedó campeón de su categoría, como el de Sergio, subcampeón, mejoraron sus propios registros, sus marcas personales, y luego en el caso también de sub-17 estaba Aziz Suay del Cintruénigo y María Hornillos, que se quedaron ella en cuarta posición y él en séptima. Siempre estamos en puestos de cabeza y mejorando marcas. Sergio, y este fin de semana nos comentabas que también te ha ido muy bien, que habías superado tu marca personal, sí. Pero mucha gente tal vez en sus casos no está viendo tan joven, un chaval. ¿Por qué te inclinaste por hacer halterofilia? Decía ahora José Miguel, pues eso, que es un deporte minoritario y a mucha gente igual en sus casos ahora le extraña ver un chaval tan joven practicando y teniendo tan claro que quiere practicar este deporte. Sí, pues la verdad es que vino mi entrenador actual a mi colegio y un amigo mío se apuntó. Y yo desde el primer momento me gustó y me quería apuntar. Y en cuanto lo probé y vi que cogí la técnica y así, pues me gustó y ahora sigo aquí. Militas en el Interpirineos de Orkoyen. Sí. Que José Miguel es uno de los 4 clubes, ¿no?, que creo que hay en nuestra comunidad. Sí. Es el más joven y obviamente es un poco lo que estamos trabajando ahora, la cantera. Es decir, equipos juveniles, infantiles y juveniles, porque como he dicho, si no trabajas la base, al final luego la cabeza de la pirámide llega un momento en que se queda desierta. Entonces, claro, nosotros permanentemente desde la federación estamos muy preocupados y mentalizados para trabajar. Y desde luego ha sido un boom con este club, Interpirineos Orkoyen, porque todos los chavalitos y chavalitas que han entrado, algunos incluso muy jóvenes, con 10, 11, 12 años, pues a los 2, 3 años ya, bueno, pues tienen resultados espectaculares a nivel nacional. Es decir, nos estamos codeando desde Navarra con 500.000 habitantes, con autonomías que tienen 3, 4 y hasta más provincias, O sea, que quiere decir que es una lucha desigual en número de licencias, en medios económicos, en infraestructuras, y nosotros estamos ahí pues manteniendo el pulso con ellos, vis a vis. Anitasuna, Gazte Berriak fueron los otros 2 clubes de los 3 participantes y además está otro equipo en Cintruénigo. ¿Qué es lo que te aporta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te engancha, Sergio, de la halterofilia? Pues que es un deporte que en realidad si fallas algo no puedes enfadarte con nadie, solo te puedes enfadar contigo mismo y te exiges más cada vez, quieres superarte. Así. Es una prueba continua de máximo esfuerzo y máxima superación, y el ir viendo, por ejemplo, cómo vas superando un kilo más, eso también, ¿y te pica? Bueno, cuando fallas sí te pica, pero luego entrenas y al final lo consigues. José Miguel, ¿qué es lo que veis que aporta a la juventud un deporte como este? Hombre, tiene, digamos así, todas las cualidades y virtudes de cualquier otra actividad deportiva en cuanto a lo que es vida sana y ejercicio, que representa significativamente salud, pero luego además tiene sus propias peculiaridades personales. Es, como hemos dicho, la halterofilia es un deporte muy poco conocido, que gracias a, bueno, en los últimos años el apoyo de los medios de comunicación, pues vamos sacándolo de ese cierto anonimato, ¿no? Y vamos trasladándolo un poquito a la sociedad, pero todavía hay gente que halterofilia lo confunden con alguna enfermedad rara, o te dicen que si haces halterofilia no vas a crecer, o sea, anacronismos de estos que en pleno siglo XXI... Pues, mitos y bulos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es que, claro, ni todo el que desde pequeño practica baloncesto va a medir 2,20 metros, que es lógico, ni todo el que haga halterofilia, a ver, la genética hereditaria manda bastante más que eso, ¿eh? Entonces hay que ser un poquito serios y rigurosos y a cada cual darle lo suyo. Y como deporte, esto es un deporte individual, que lo que en cierta medida representa es mucho de sacrificio personal.
contra lo que se cree, la halterofilia no es un deporte en el que prime básicamente la condición de la fuerza. Yo la situaría en un tercero o incluso cuarto nivel. Los más, digamos, los indicativos más importantes para practicar la halterofilia son, aunque parezca mentira, son la flexibilidad el primero. Si no eres flexible, tienes poco futuro. La velocidad en segundo lugar y la coordinación. Si no eres flexible, veloz y coordinado, la fuerza pues realmente tiene muy poco recorrido. Sergio, actualmente, ¿cuántos años tienes? 14. 14, en esa categoría sub-15, que estábamos, subcampeón de España. ¿Desde cuándo llevas practicando? Llevo desde, empecé con casi 11 años. Con 11 años, o sea, ya has dicho 14, ¿no? Sí, voy a hacer 3, 4 años vas a hacer. ¿Cuánto mides? 1,75. 1,75. Eso es Y para sigue ir creciendo, y sigue creciendo, claro. Desmitificando, ¿no? Con Obviamente, 14 años, ¿no? 1,75. Y el caso no es un caso individual, esto se repite y es que es así. La genética de la juventud hoy en día se impone independientemente de la actividad deportiva que practiques. ¿Qué número de federados hay en Pues Navarra? estamos en torno a los 100 federados ahora, hay más licencias, lo que pasa es que estamos preparando y las licencias de, digamos, de infantiles y juveniles todavía no entran en liza. Obviamente nosotros tenemos en cuenta a nivel federativo las que ya participan en competiciones oficiales, que lógicamente es a partir de una edad, que es a partir de los 13 años. Entonces, bueno. Además de la fuerza, nos ha contado José Miguel, Sergio, las características, ¿no? que hacen falta: coordinación, flexibilidad, velocidad. Eso imagino que exigirá un entrenamiento bastante arduo. Sí. ¿Cuánto entrenas, por ejemplo? Entreno 4 días a la semana durante hora y media, 2 horas. 4 días a la semana durante hora y media, ¿y se compagina bien? Sí, sí, yo lo compagino bien. Porque, por ejemplo, para competir, hemos visto en ese Campeonato de España en Madrid, ¿cómo compites, por ejemplo? No sé. ¿Tienes que ir fuera, en la zona norte, por ejemplo? O ¿cómo son las competiciones a las que has acudido? A las que acudo, pues en realidad vamos, depende de la competición, algunas a las afueras, otras hacemos exhibiciones o en el centro y así, cosas así. Porque José Miguel, Navarra, por ejemplo, de la zona norte junto a Guipúzcoa, ¿no? Creo que son... Sí, son dos federaciones, la Navarra y la guipuzcoana, muy fuertes, y siempre estamos en pugna ahí. De hecho, nosotros siempre intentamos hacer nuestras fases previas, no solamente a través de los propios campeonatos navarros, de lo que sea, ¿no? De la modalidad, sub-15, sub-17, junior, senior, etcétera, sino que además, incluso para mayor abundamiento, intentamos estimular a los que van destacando en esas fases navarras en otros torneos. Por ejemplo, participamos mucho a nivel vasco-navarro, a nivel de Aragón, e incluso también tenemos encuentros interclubes con federaciones o equipos fuertes como son la andaluza, la canaria, la gallega, que son federaciones que llevan muchos años allí, que tienen muchísimas licencias y unos recursos económicos que, vamos, aquí no los vamos a tener en la vida, aunque nos intentáramos proponérnoslo. Por eso digo, es una lucha desigual en la que nosotros mantenemos el tipo. Oye, comentaba antes, Sergio, José Miguel, el presidente de la Federación Navarra de Halterofilia, esos mitos, esos bulos, a veces los padres que se echan un poquito las manos a la cabeza, que mi hijo tal, que, oye, pasa con otros muchos deportes. Sí. En tu casa creo que no es el caso, ¿no? No, más bien al contrario, cuéntanos. Al contrario, porque mi padre, cuando me vio empezar en esto, me apoyaba mucho y le entró el gusanillo de probar todo, y ahora es juez también de halterofilia. ¿Y también está en vuestro club metido, en el Inter Pirineos Orcoyen? Es el ayudante de mi entrenador. ¿Sí? Sí. Vamos, que fuiste tú el que le enganchaste a él a la halterofilia. Sí. Y las competiciones, antes nos has dicho, ¿no? Por ejemplo, en la de Madrid que quedaste subcampeón, coméntanos, ¿cómo es una competición? Tú vas ahí, igual la gente en sus casas pues sabe, oye, fútbol, partido 90 minutos, baloncesto, 4 cuartos de 10 minutos. En halterofilia en las que compites, por ejemplo, ¿cómo es? ¿En el Campeonato de España que estuviste? Pues en el Campeonato de España vamos todos los de la misma categoría a una sala y calentamos ahí. Luego nos llaman para salir y nos presentan de qué comunidad somos y así, el nombre y de todo. Y luego tenemos entre 25 minutos, 15-25 minutos para calentar un poco más antes de empezar a salir a competir. Y tú decides un peso y con ese peso empiezas a levantar. Si lo realizas bien, pides más peso y así, si lo fallas, casi siempre sueles repetir. Un poquito también, por ejemplo, como en atletismo salto de altura, ¿no? Que vas pidiendo más centímetros, más centímetros, más centímetros, pero hay diversas modalidades, ¿no? Sí. Habéis comentado antes, ¿no? Quedaste oro en una, plata en otra. Sí, existe la arrancada, que es un movimiento directamente desde el suelo hasta encima de la cabeza. Oye, una cosa, ¿te parece que nos lo enseñes? Que ya que tenemos aquí esto, lo único te voy a pedir... Mira, levántate. José Miguel, si quieres también acompañarnos un poquito.
Lo único te voy a pedir, cuando la bajes, por favor, no hagas como veíamos en la imagen en Anaitasuna y no la tires, ¿vale? Esto ya sé que para ti 40 kilitos no son nada, ¿no? Es mero calentamiento. Cuidado con el micrófono, lo único. Vale, esto me lo puedo quitar, ¿no? A ver, no te lo quites el jersey por si acaso con el micrófono, ¿vale? Si no te importa. Es que por el micro lo necesitas. Sí, lo necesito. Sí, bueno, pero... venga, si lo manda José Miguel, quítate sin problemas ahora. Más que nada porque le va a entorpecer. Mira, lo único, el movimiento, sí. Me van a permitir, lo podemos trasladar te voy a poner ahí. aquí sí, eso es, el lo trasladamos micrófono. Ahí. A ver, ahora sí, no vaya a ser que cogiendo todo es que y no, vayamos a se le va a enganchar fastidiar la chaqueta. A ver, entonces, mismo, fuiste oro en 2 tiempos, pero iniciés con arrancada. Sí. Coméntanos, a ver, por ejemplo. Pues la arrancada es, tienes que coger la barra con un agarre más abierto, más o menos por aquí. Y tienes que juntarte la barra... También los discos, ¿no? Seguro. Sí, sí. Luego no la tires, por favor, que nos cargamos aquí el plato. Tienes que juntarte la barra bien a las piernas, mirar hacia el frente, poner la espalda recta y empezar así. Mira, ahí perfecto. Eso y no te ha costado nada, ¿no? No. Yo estoy ya sudando al verte y por si nos cargamos el plato. No. Eso arrancada, ¿y cuánto tienes ahí? ¿Cuál es tu récord ahí? Mi récord es 70. 70, pues estos 40 que hemos traído, nada, ¿no? Fácil, ¿no, José Miguel? Sí, no, la verdad es que venimos a hacer simplemente una exhibición porque las características del plato no permiten hacer nada más. ¿Y rápida, cuál era la otra? 2 tiempos. 2 tiempos. Una de estas, ¿vale? A ver. Consiste en el agarre más cerrado y lo mismo, lo único que hacia el pecho. Haces primero la cargada, te preparas y luego haces la tijera y el yer. Y eso completa el 2 tiempos. 2 tiempos porque tiene 2 movimientos, la cargada y el yer. Ajá. Por eso se denomina así. Después de ahí también nos hacen un cómputo, ¿no? De lo que vais haciendo. Suman el peso que has levantado en arrancada y en 2 tiempos y eso es el total olímpico. Pues oye, enhorabuena. Hoy ha servido un poquito a estas horas de la noche de calentamiento. Sí. José Miguel también. Encantado. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando desde la Federación Navarra de Halterofilia. Seguiremos hablando aquí en Tiempo de Descuento de halterofilia y la próxima vez ya le voy a decir a tu entrenador que te ponga unos kilitos de más porque vamos, no has hecho ni esto no te sirve ni con cuánto calientas. Yo pues empiezo a calentar con 40 en arrancada. Empiezas con esto. Sí. Eso así de aperitivo, sí. ¿no? Vale. Pues oye, mucho mérito. 60 y has dicho que pesabas? 67. Estoy subiendo de peso. ¿Y el máximo que has podido levantar? El máximo tengo 94 en 2 tiempos y en arrancada 70. Uf, madre mía, muchísimo más que su peso. En fin, muchísimas gracias a los dos por haber venido esta noche con nosotros aquí en Tiempo de Descuento. Y nosotros ya nos vamos, es que no tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, no sin antes decirles que el lunes que viene seguiremos aquí en Tiempo de Descuento repasando todo lo acontecido en el fin de semana deportivo de nuestra comunidad. Así les contamos mejores noticias, sobre todo de Osasuna, que nos ha traído hoy la peor noticia con esa derrota en Albacete, a ver qué hace ante el Girona. Hasta el lunes.